Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y como prometí, hoy os traigo el vídeo para instalar el servidor de las Oasis. Lo acaban de publicar, así que os voy a enseñar cómo instalarlo y cómo configurar y cómo solucionar algunos errores que posiblemente tengáis. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para poder instalar el servidor de las Oasis tienes que tener una cuenta de Steam con el juego de las Oasis, ¿vale? Es obligatorio que tengas una cuenta con el juego para poder instalarlo. Entonces, si ya tienes una cuenta con el juego, hay dos formas de instalarlo. Una mediante Steam directamente y otra mediante SteamCMD. En nuestro caso, ya que es lo más sensato para el tema de servidores, voy a usar SteamCMD y voy a enseñar cómo hacerlo. En el caso de que uséis directamente Steam, básicamente tenéis que dar a instalar y se os instala fácilmente. ¿Vale? También tengo que decir que este vídeo lo voy a repartir en varias partes y posiblemente se corte en alguna parte si dura mucho, para que tarde menos. Dicho esto, vamos a instalarlo desde SteamCMD. Para instalarlo desde SteamCMD necesitaríamos SteamCMD. Para ello, nos lo descargamos. Os voy a pasar el link en la descripción y nos vamos aquí y damos aquí a descargar. Una vez que le tengamos descargado, vamos a tener un archivo como este. Le descomprimimos. ¿Vale? Una vez que ya está descomprimido, lo que hacemos aquí es abrir una consola de comandos. Hay que decir que esto obviamente no es para gente novata. Ya tienes que tener algunos conocimientos, pero yo lo voy a intentar hacerlo lo más fácil posible para que todo el mundo lo pueda hacer. ¿Vale? Una vez que ya lo hemos descomprimido, le abrimos. Esto hará que automáticamente se nos descargue lo necesario para SteamCMD. Y diréis, ¿por qué no hago esto y en vez de instalarlo de Steam? Porque en los servidores normalmente tú no tienes instalado Steam como tal, con tu cuenta. Entonces es mejor hacerlo así, que incluso sirve también para Linux. Porque ahí también está en CMD para Linux, entonces es más fácil. ¿Vale? Para Linux sería muy similar, aquí tenías el tutorial en Linux de cómo instalarlo. E incluso en Docker, si usáis Docker. Luego, una vez que ya se está instalando, que esto tarda un poquito, nos vamos aquí a cómo ejecutarlo. En nuestro caso no podemos hacer un login anonymous. ¿Por qué? Porque necesitamos nuestra cuenta de Steam. Por lo tanto, tendríamos que poner login y nuestra cuenta. A ver si termina de instalarse todo. Vale, ya se me ha instalado. Entonces ya podemos empezar a conectarnos. Entonces habría que poner ahora login y vuestro nombre de usuario en Steam. ¿Vale? Ponéis vuestro nombre de usuario, dais a intro y ponéis la contraseña. Voy a cortar el vídeo para que esto no se vea, ¿vale? Un segundito. Vale. Una vez que ya hemos instalado y ya estamos logueados en nuestra cuenta, vamos a decir dónde queremos instalar el servidor. En mi caso, voy a poner una carpeta que sea la que esté aquí, por debajo de donde está. Vosotros podéis poner donde queráis. Damos aquí, Force, perdón. Sí, me había faltado una letrita. Listo. Ahora, una vez hecho eso, tenemos que poner app/update y ponemos el código del servidor, que en este caso es el servidor de las Oasis, es 920720. Vamos a instalar y esto empezará a descargarse lo que son los datos del servidor. Va a tardar un poco bastante dependiendo de la conexión. Así que voy a pausar también otra vez el vídeo y ya cuando se haya terminado la descarga, pues enseño la siguiente parte. Vale, ya tendríamos instalado el las Oasis.
el servidor. Lo podemos comprobar aquí. Ya está aquí instalado. Por lo tanto, ya aquí podemos poner Git. ¿Vale? Ya estaría quitado. Ahora, tenemos que coger y crear un archivo bat. En Linux sería sh. Entonces, para crearlo nos han dado unos datos que vamos a hacer aquí. Nuevo. Documento de texto. Y en este caso, le voy a llamar init. ¿Vale? Aquí ponemos esto y copiamos los datos que están puestos en la... Aquí. Copiamos estos datos aquí. Yo ahora os voy a enseñar qué es cada cosa y lo vamos a ir configurando, ¿vale? Entonces os voy a decir también cómo sacar estos datos que se necesitan. Una vez que ya tenemos esto, le vamos a empezar a rellenar y configurar. Esto está correcto. Aquí en el identificador podemos poner, por ejemplo, DM94 server 1. El puerto lo podemos dejar como está. Si tenéis varios servidores, cambiadlo. Y el customer key. El customer key se saca de esta página web. ¿Vale? Es que la voy a pasar también en la descripción. Y el customer key sería esta de aquí arriba. La que pone Game Server Registration Key. Lo copiamos y sustituimos. Luego, Provider Key. De Provider Key es esta de aquí. Copiamos y pegamos. Los slots son la cantidad de gente que puede entrar al servidor. Yo voy a poner 10. Luego tendríamos queryconf, que es para la query, la vamos a dejar en 27015. Si tenéis alguna otra, le cambiáis vosotros. Y override connection address, ponéis vuestra IP de vuestra casa. Os voy a enseñar cómo se puede sacar. Y es bastante sencillo, ¿vale? A ver. Digo que voy a modificar los valores para que no se vea cuál es la mía. Vale. Os metéis en esta página web, en cuál es mi IP o cualquiera que haya, y os saca la IP fácilmente. ¿Vale? Le copiáis esto, dais a copiar y lo ponéis aquí. Una vez hecho esto, guardamos el archivo como un bat. ¿Vale? Damos a .bat. Damos a guardar. Aquí ya le tendríamos. Y yo recomiendo este archivo abrirle desde el CMD. Para que veáis cómo se inicia el servidor. Yo como en este caso ya le tengo configurado, voy a cogerme el que tengo configurado y le voy a pegar. Copiar. Y pegar. Con los datos reales. Porque los datos que están puestos son falsos. ¿Vale? Entonces, ahora solo tendríamos que poner init.bat. Damos a yes. Se instalará DirectX si no lo tenéis instalado. Y ya tendríamos el servidor iniciándose. Le damos a aceptar. Y listo. Vale, nuestro servidor ya se está encendiendo y ya está funcionando. Así que dentro de nada ya aparecerá aquí. Hay que esperar a que salga, ¿vale? Ya que ahora mismo tenemos estos datos, pero es del antiguo servidor. Que bueno, aquí tendríamos la gente que hay que está conectada. Podemos cambiar los multiplicadores.
Podemos cambiar cómo queremos que funcione el servidor. Si queremos eventos, el del gusano, el asteroide o Ancient City, para que se pongan, ¿vale? Otras opciones adicionales, como es cambiar la contraseña, para activar el crossplay o no, y el tema del clan, y luego las settings adicionales. Las settings adicionales las han pasado aquí, en este listado. Lo han pasado aquí y aquí tendríamos todas las opciones adicionales. Sería básicamente poner lo que queremos y el valor en true, de que nos pide. Y luego una coma, ¿vale? Es bastante sencillito. Luego tendríamos aquí la whitelist, si queréis que tenga whitelist, y para cambiar los administradores. Luego, una vez hecho eso, vale, ya está cargando el servidor, ya podemos manejar el sistema de servidores. Aquí, por ejemplo, daríamos a añadir a uno y tenemos que poner el nombre que le queremos poner y el tipo de mapa. Una vez que ya lo has puesto, saldrá algo así, dais a editar. Tenéis aquí las opciones para también añadirle las opciones adicionales solamente en ese servidor, ¿vale? Por si solo lo queréis en ese servidor. Y ya estaría funcionando nuestro servidor en global. Ahora ya sería conectarse al Las Oasis y probarlo. ¿Vale? Sé que a muchos parece que es un tutorial muy rápido, que lo hago todo muy rápido, por así decirlo. Pero como esto se puede pausar, no hay ningún problema. Voy a dividir el vídeo en dos partes. Bueno, voy a ponerle como que está en dos partes para que os podáis ir a solo la configuración del servidor o el tema de... o solo lo que es la instalación. Dicho esto, espero que os valga y os voy ahora a decir otras más cosas que puede que os pase. La primera cosa que puede que os pase es que os falta alguna librería por instalar y tal. Como me ha pasado a mí que no tenía DirectX instalado. No pasa nada, se instala, veis la que os falta, a lo mejor os sale un error en el servidor, veis la que os falta y se instala sin problema. Luego, otra cosa que os puede pasar es que no os podáis conectar al servidor. Y eso se debe a que vosotros tenéis un firewall metido en vuestro ordenador que bloquea las conexiones entrantes. Entonces lo que tenéis que hacer es configurarlo para el firewall para que deje pasar el servidor por los puertos que habéis puesto en la configuración y también en el router, si lo hacéis en vuestra casa. Si es un servidor alojado sería más fácil, ¿vale? Dicho esto, esa parte es la misma solución de... esos temas son las mismas soluciones que para otros juegos como son los servidores de RAS o los servidores de ARS. Son bastante fáciles de encontrar cómo arreglarlo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Y se vienen más vídeos explicando varias cosas. Quiero que me comentéis en los comentarios todo lo que veáis, todo lo que se os ocurra. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!